El Ministerio de Educación tiene la disposición, a través de una orden departamental del ministro, de aplicar la educación con equidad de género. Y esta educación con equidad de género, por supuesto, lo que busca es equilibrar la balanza entre los derechos que tienen las mujeres y los derechos en práctica durante mucho tiempo por sobre lo de las mujeres que tienen los hombres. Ha habido oposición a la disposición del Ministerio de Educación. Antonio Peña Mirabal, como ministro, ha sostenido, y tiene un departamento para eso, que es necesaria la educación con equidad de género, porque lo manda la Constitución de la República, lo manda la Ley de Educación, lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y está establecido en los compromisos internacionales del gobierno dominicano, sobre todo en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Hemos invitado a Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia, para conversar sobre este tema. Profamilia es de las instituciones dominicanas de mayor experiencia. Tiene 54 años ofreciendo servicios en salud sexual y reproductiva y educación en derechos sexuales y derechos reproductivos. Un esfuerzo de 54 años ya es suficientemente probado y acreditado como una de las instituciones de mayor capacidad en estas áreas. Y le agradecemos a Magali que haya aceptado venir a conversar con nosotros. En primer lugar, ¿por qué tan tarde, Magali, el Ministerio de Educación reconoce la equidad de género como un punto de inicio importante en la educación dominicana? En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de que pueda expresar nuestro punto de vista. Realmente no es tan tarde que lo define, es tarde cuando lo implementa, porque está definido, como usted muy bien señalaba, en la Ley de Educación, está definido en la Constitución, está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y está definido y expresado en los compromisos mundiales que el país ha firmado y que ha asistido posteriormente a eventos como los exámenes periódicos universales que cada año se hacen, auspiciados por las Naciones Unidas para comprobar y verificar el cumplimiento que el país hace sobre los acuerdos, y ese es uno de ellos. De manera que lo que está tarde es la implementación. Por eso felicitamos al ministro Peña Mirabal, que ha tenido la valentía de impulsar este proceso. Lo otro que quiero señalar es que realmente se trata de un mandato que da el ministerio, una orden departamental, para que se implemente, se definan los procesos metodológicos y de procedimientos. En sí no es un programa que ya está en ejecución. Es ahora cuando hay un plazo corto para cumplir, para entonces definir esa metodología. Y, o sea, que estamos gritando y peleando mucho antes de que se produzca el hecho. Ahora solo estamos diciendo, vamos a hacer, hagan. De manera que esto merece que nosotros le demos, y que todas las instituciones y los sectores progresistas del país, en especial las mujeres y las familias en plural, porque nosotros no podemos perder de vista que este es un país donde el 40% de la jefatura de hogar está en manos de mujeres, y donde esas familias son monoparentales, o sea, hay un solo miembro de ella, se llaman monoparentales, y
Las que no son monoparentales tienen un porciento bastante elevado de familia extendida, o sea, aquella donde la madre y sus parientes hacen los roles que no hace la familia tradicional, que es la que se pretende que sea la única que dé la educación sexual y la educación en igualdad de género. Magali, yo quiero saber, ¿hay posibilidad de verdad de que los padres puedan hablar de sexualidad con los hijos? Como hay una campaña que dice, con mis hijos no te metas. Sí. Lo que queremos es que la educación sexual que van a recibir nuestros hijos no sea en las aulas por maestros y maestras, sino que sea en el hogar. Y que los padres somos los que tenemos esa posibilidad. Le voy a responder en dos vertientes. Una es nuestra experiencia. En nuestra experiencia, sobre todo nosotros trabajamos con sectores populares, con personas de estratos medios. Los padres no saben nada de educación sexual, no saben nada de lo que es conciencia de clase, lo que es género, lo que es diferenciación niño-niña. O sea, están, porque no han recibido tampoco. Yo no recibí ningún tipo de educación. Cuando preguntaba a mi mamá, lo que me decía era, no, muchacha, no hable de eso. O me daba un cocotazo. Pero están abriéndose. Cuando escuchan y cuando el mismo joven le explica lo que está haciendo, aceptan y apoyan que su hijo participe en los programas de educación sexual. Pero en términos generales, esa es la segunda parte, la mayoría de los hogares dominicanos no están preparados ni dan educación ni para la sexualidad, ni mucho menos para la igualdad y la equidad en género. Y la realidad es que nosotros nos socializan de manera diferente, niño, niña, desde pequeño, en la casa. Con roles distintos. Con roles diferentes. Mira, un detalle hasta cómico, hasta en la comida, en la alimentación. ¿A quién le toca el pollo en el pollo? ¿A quién le toca los muslos y la pechuga? Al papá y a los varones. A mí me encanta la rabadilla. Sí. ¿Pero por qué? Porque desde pequeña esa era la pieza que me tocaba. Y aprendí y asimilé que esa es la pieza que me gusta. Sí. Y ese símil es válido para todo. Nos enseñan, nos transmiten valores que nosotras llegamos a asimilar y a internalizar, pero no son más que signos del patriarcado, de esa dependencia que nosotros tenemos en la relación de poder. Así es. Y de esa desventaja que tenemos en la relación de poder. Es una situación histórica, cultural, política y hasta cierto punto religiosa también, no, porque básicamente se transmite religiosa. Fundamentalmente a través de las iglesias, sí. Se transmite ese concepto de que el hombre es el que comanda, el que dirige, el que piensa. Bueno, porque hay y esa ha sido una lucha histórica y la continuará siendo. Es una lucha por la definición, la conceptualización de familia. Yo recuerdo que en Cairo, en el capítulo 8 de la discusión de la plataforma de acción en la Cuarta Conferencia de Población y Desarrollo, fue el tema más discutido, si se decía familia o familias. En este país y en la mayoría de las sociedades no se puede hablar de familia monogámica o familia donde está solo papá y mamá. Papá y mamá no están presentes en todas las sociedades, en todas las clases sociales, ni en todos los estratos. Las tasas de divorcio cuando se casan o se unen, la separación es altísima.
la formación de nuevos hogares, también la conformación de familias mías, tuyas, los míos, los tuyos, los nuestros, donde tú traes una pareja nueva que tiene hijos, te convierte en padre no biológico, pero padre sociológico de ellos y cumple con ese rol. Es decir, hay cuantos tipos de familia, hay familias avunculocales, donde es el tío de la mamá el que ejerce la autoridad, donde es la abuela la que cría y ejerce la autoridad. O sea, de manera que no podemos seguir con esa concepción arcaica, milenaria, de que familia es mamá y papá, y menos en este país. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Magali Caram sobre la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación. En un momento retornamos. Magali, a mí me gustaría tener una respuesta a ese temor excesivo de los pastores evangélicos y los obispos dominicanos que consideran que detrás de la orden departamental hay un propósito, una búsqueda no declarada de objetivos para que los jóvenes se conviertan a la homosexualidad y las muchachas lleguen al lesbianismo. Y lo dicen abiertamente, como si estuviesen hablando incluso en nombre de la ciencia. Sí. ¿Cómo se explica esa rabia y ese deseo profundo de que la mujer mantenga la situación actual que tiene? Bueno, es que tradicionalmente las iglesias, todas, han mantenido y mantienen a la mujer en un segundo plano, en una relación de subordinación. Eso es una de las expresiones del patriarcado. Lo ves dentro de las propias iglesias, el papel que juega la mujer en ello. Todavía la mujer no llega al sacerdocio, todavía la mujer no llega a los puestos de poder, todavía las mujeres en las iglesias no son, algunas ya tienen pastoras y ocupan posiciones pero en términos generales la mayoría está dominada por... En el caso de la Iglesia Católica, las congregaciones femeninas son congregaciones de servicio, sí, fundamentalmente. Hacen una reproducción, una extensión del papel reproductivo que hacen las mujeres. Y poco esfuerzo, muy poco esfuerzo en la labor teológica, la enseñanza. Aunque ellas estudian, ellas hacen los esfuerzos y eso mismo es lo que sucede en la realidad con las mujeres. En el país, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor nivel educativo que los hombres y son mayores con niveles educativos más altos que los hombres. Sin embargo, en zonas que ocupan los lugares más bajos en los puestos laborales y los salarios más bajos, aún desempeñando igual trabajo. En el caso de las iglesias, las posiciones realmente no son entendibles, son acientíficas, porque no están basadas en la ciencia, basadas en la evidencia. A mí me sorprendió un documento firmado por la Conferencia del Episcopado Dominicano en contra de la Orden Departamental, que decía que estaba expresando puntos de vista sustentados en la ciencia, contra la equidad de género. No, realmente ellos hablan de una concepción de ideología de género, que es lo que supuestamente se está proponiendo, donde reducen toda la conducta humana a lo biológico. Tú eres niña, tú eres niño, tú eres diferente. Y lo que nosotros entendemos y lo que científica y socialmente está demostrado es que la cultura se nutre tanto de lo biológico como de lo cultural, de lo psicológico, de los valores que se van transmitiendo, del proceso de socialización. Y eso es lo que va a combatir esta orden departamental.
La orden departamental va a tratar, a intentar, porque tampoco se puede decir que lo va a lograr un 100%, que el proceso de socialización de niño y niña sea igual, que los valores que se le transmitan al niño sean similares a los valores que se transmiten a la niña. Y asimismo, que todo lo que se vayan aprendiendo con 2 E y una H intercalada, lo internalicen de la misma manera, niño y niña, para que en un futuro, cuando sean hombre y mujer, no exista esa subordinación de la mujer al hombre, disminuya la violencia contra la mujer, disminuya las relaciones sexuales en el embarazo y disminuya y aumente la prevención del embarazo en adolescentes, que generalmente cuando hablamos del problema de embarazo en adolescentes, la carga, la codificación que hacemos es pensando en las mujeres. Cuando uno dice el problema de embarazo en adolescente en este país, 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 19 años es madre o está embarazada. Y así lo repetimos como papagayos. Nos olvidamos del embarazante. Exacto. El embarazante nunca se es el habla varón. de la responsabilidad del varón que tuvo en eso. Lo propio con el matrimonio temprano. Sí. Ahora se está hablando, se está trabajando mucho con el matrimonio infantil, pero se piensa solo en que las niñas se están uniendo o casando a edades muy tempranas, pero se enfatiza poco que la mayor de las veces esa unión se hace con un hombre generalmente 10 años mayor que ella, según estudios que ha hecho el UNICEF. O sea, es casi un acoso, una violación, un abuso sexual. Sí, sí. De manera que esas son las cosas que hay que abordar, hay que ver, que esta orden departamental va a la base, a la simiente, a crear en niño o niña un proceso de socialización, un proceso educativo diferente, complementario de las diferencias biológicas. Sabemos que lo biológico nos hace diferente. Y República Dominicana no ha firmado acuerdos, tratados, convenios, documentos internacionales a través de los organismos multilaterales en lo que está comprometiéndose a eso. Pero claro. Así como se ha hecho con el % de dinero para la educación del presupuesto del PIB. Mira, lo ha hecho, mira, lo primero, el mismo Ministerio de Educación firmó la declaración ministerial de los jefes de educación hace como 5 o 6 años. Sí. Incluso hay un proceso de seguimiento a eso y hemos quedado en el peor de los lugares. La evaluación, el único porcentaje que le dio al país se lo dio como resultado del manual Hablemos que hizo Profamilia, a pesar de que fue un manual muy criticado por esos mismos sectores. Sí. En los eventos de Naciones Unidas nos hemos comprometido como país y ahora recientemente hemos ratificado en la delegación que estuvo en Ginebra en el examen periódico universal que se hace sobre los derechos humanos, porque eso es otra cosa. Esto se maneja como un derecho humano. O sea, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres no está solo en la Constitución de la República, sino que está considerado como un derecho humano. Y un enfrentamiento, una crítica a esa, es una violación de los derechos humanos. En la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, que el país fue signatario y que aprobó el protocolo facultativo, también señala la necesidad de criar y educar en igualdad de género, en equidad de género entre niños y niñas, hombres y mujeres. Es decir, hay múltiples convenios, protocolos
conferencias en todas partes, a nivel mundial, desde los años 90, desde el año 85 que empezaron en México las conferencias mundiales, pasando por la conferencia de Cairo, las pre-Cairo, la post-Cairo, Beijing, pre-Beijing, post-Beijing, y ahora los exámenes periódicos universales. El país firma y se compromete, pero no cumple. Entonces, ahí es donde está para mí el gran valor del ministro, del Ministerio de Educación, de por primera vez asumir, comprometerse y enfrentar con valentía toda esa oposición que se le ha venido encima. Y mi mensaje para él, mi recomendación para él sería: no se amedrente, no tengas miedo, no se deje chantajear, que eso es un chantaje lo que quieren hacer con usted, porque esas mismas personas firmaron el pacto por la educación. Vamos a hablar de eso en un momentito. Retornamos luego de esta pausa con Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia. En el año 2014, 2 años después de iniciado el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, se firmó el Pacto por la Educación en República Dominicana, en donde los sectores público y privado se comprometieron, y en el punto 2.1 de ese pacto se estableció la necesidad de una educación con equidad de género. Exacto. Y ese pacto fue firmado por Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo. Carlos Peña. Bueno, exactamente, por Jesús Castro Marte, rector de la Universidad Católica Santo Domingo, y por los presidentes de los colegios evangélicos, de los colegios católicos, de los colegios religiosos no católicos. Todos están firmando ese documento. ¿Qué ha pasado entre la firma de ese documento y esta orden departamental que ellos ahora se echan para atrás? ¿Cuál es su interpretación? Yo creo que la sociedad, mejor dicho, la élite religiosa se está tornando cada vez más retrógrada, está echando para atrás en términos de progreso, de conceptualización. ¿Ellos fueron conscientes cuando firmaron ese documento, bueno, no sé, Magali? No, yo me imagino Digo yo, no sé, me parece que porque está muy claramente. Sí, son personas inteligentes. Son personas inteligentes. Yo no sé. Y lo discuten todo cuando hay documentos que firmar. Sí. Quizás el concepto de igualdad de género en ese momento no le llamó tanto la atención. Pero yo sí creo que puede existir detrás de esa posición, de ese cambio de actitud, algún elemento de carácter político. Me atrevo a afirmar que es obvio que el ministro de Educación no va a firmar una orden departamental sin el consentimiento del presidente de la República, sin el conocimiento y consentimiento. Y es probable que en el 2014 no percibieran un matiz político que pueden estar dándole hoy. Eso quiere decir que la oposición a la orden departamental puede ser una oposición al presidente Danilo Medina. Sí, señor. Por lo del Código Penal, las tres causales. Por su posición, quizás por la situación que todavía no está definida de posible reelección, por el apoyo que puedan darle a otro sector del mismo partido, de manera que pudiera tener un matiz político. Es decir, que pueden haber visto una oportunidad para crear un problema en el Ministerio de Educación. Para descalificar una línea política que el presidente de la República apoya. No se olviden que el presidente ha vetado 2 veces el Código Penal porque él ha defendido el aborto por las 3 causales, y mientras otros sectores del mismo partido con poder político no le ha dado apoyo, y de eso yo tengo constancia.
de que no le ha dado apoyo. Entonces yo creo que la razón pudiese estar gravitando en razones de carácter político. No te olvides que hace poco tiempo la jerarquía católica lanzó una palabra que generó un escándalo cuando mencionó la palabra dictadura. Y todo el mundo, bueno, todo ese sector empezó dictadura. Sí. Y el sermón de las 7 palabras en Semana Santa fue dedicado, se convirtió en un punto importante. En un sermón político. En un sermón político. Donde yo esperaba que hablara de los mensajes cristianos que significan ese sermón de las 7 palabras. Por lo menos a eso era que yo estaba acostumbrada en mis tiempos de católica, y no a un carácter político. Esta reflexión suya a mí me lleva a pensar que aquí se practican probablemente entre 100 y 125.000 o 150.000 abortos ilegales por año, porque el aborto es ilegal en República Dominicana. Yo no veo a nadie luchando contra el aborto ilegal que se practica. No. Con soluciones a eso. No hay solución a eso. No hay. No la hay. No. Y uno no siente que las iglesias estén empeñadas. Y le importa que las mujeres se mueran. Porque uno de los problemas grandes que tiene este país en materia de salud es la alta mortalidad materna. Se estima que nosotros somos uno de los más altos de la región. Tenemos sobre 100 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Y la cuarta razón de muerte materna es el aborto en condiciones, digamos, insalubres. De manera que, y eso sin embargo no le importa a ese sector, no le importa que las mujeres mueran como moscas. A mí me encantaría poner todos los cadáveres en un ataúd en la avenida 27 de febrero, uno al lado de otro, a ver si eso conmueve. Pero no, las mujeres no les importa. La condición de las mujeres no les importa. Y lo triste del caso es que las mujeres estamos tan alienadas que somos las primeras que muchas veces apoyamos las posiciones de ellas. Sí. No tomamos conciencia de que la lucha, de que esta lucha que estamos llevando a cabo es por nosotras mismas, por todas las mujeres, por las mujeres de los sectores populares, pero también por las mujeres de clase media y de clase alta, que son víctimas de violencia, de acoso, de abuso, de acoso laboral, de acoso sexual, de discriminación en el trabajo, de pago diferenciado entre hombre y mujer, sobre todo en sectores como la banca, cualquier sector de la economía, sector servicios, sector industrial. Y sin embargo, no apoyan la causa. O sea, es un nivel, como Marx le llamaría, de alienación. Que es realmente... Qué bueno. Vamos a hacer un compromiso, Magali. Vamos a hablar del aborto en una serie de programas que me gustaría que hiciéramos. Y quiero que la conversación se inicie con usted. Muchas gracias por aceptar el diálogo, por esta conceptualización e identificación de los vínculos de la orden departamental con compromisos internacionales de República Dominicana y del gobierno dominicano. Y gracias a ustedes por la compañía.